Grandes bendiciones para todos mis hermanos y hermanas en la fe. Quiero decirle, amados hermanos, que hoy estaremos viendo el estudio de el bautismo. Vamos a estar viendo el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu. Y vamos a saber cuál es el bautismo que salva. Vamos a ver claro y preciso acerca de este tema del bautismo, ya que es un tema bastante controversial. Algunos dicen que es en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y otros dicen que es en el nombre de Jesús. Pero vamos a ver, amados hermanos, conforme a la Escritura, realmente qué es lo que la palabra de Dios nos quiere dar a entender. Lo animo a que estudie, amados hermanos, la Escritura, no simplemente sea oidor, estudie, porque quiero decirle que cuando usted estudie la Sagrada Escritura te va a entender muchas cosas, porque ya que estos temas en la mayoría de las congregaciones no se habla de estos temas, por eso la mayoría de algunos hermanos son extraviados por vientos de doctrinas erróneos. Vamos, amados hermanos, a hablar hoy sobre el bautismo. ¿Qué representa el bautismo? Quiero decirle que el bautismo de Juan representa limpieza, representa purificación. El bautismo en Cristo Jesús representa, amados hermanos, lo que es su identificarse, que los cristianos se identifiquen con Él en su muerte y su resurrección, amados hermanos. Hablando del bautismo en agua. Entonces, para entrar en este tema, amados hermanos, vamos a estar orando. Padre eterno, Dios amado, te pido, Señor, que seas tomando el control, Dios, en este día precioso, Dios mío. Desautorizo, declaro sin poder inoperante toda opresión del diablo, toda oposición, todo lo que Padre Santo, Dios mío, quiere, Padre Santo, Dios mío, oponerse, Dios mío, a que tu verdad sea revelada. Dios mío, lo reprendo, lo desautorizo, lo declaro sin poder inoperante en el nombre poderoso de Jesús. Padre Santo, Dios mío, trae la revelación, el entendimiento, el conocimiento, Dios amado, toda influencia que en los aires la desautorizo, la declaro sin poder inoperante en el nombre de Jesús. Amados hermanos, vamos a estar leyendo la palabra en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 23. Libro de Mateo, capítulo 3, 5. Vamos a leer primero Mateo. Mateo capítulo 3, versículo 5 al 11. Capítulo 5 al 11. Mateo capítulo 3, versículo 5 al 11. Dice la palabra de Dios, amados hermanos. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo desde el versículo 1 del capítulo 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Quiero decirle que este desierto estaba ubicado en el oeste del Mar Muerto, a unos 10 kilómetros de Jerusalén. Juan estaba predicando en este lugar, en este desierto. Era un desierto absolutamente estéril. Parece ser que Juan estaba ubicado en este desierto, donde estaba ubicado ya la parte en la que alimenta el río Jordán al Mar Muerto. Juan estaba predicando aquí y estaba diciendo: arrepentíos. La palabra arrepentíos tiene que ver con darle la espalda al pecado. La palabra arrepentido no solamente era, amados hermanos, el cambio de mentalidad, sino darle la espalda al pecado, es decir, quitar radicalmente el pecado, apartarse radicalmente del pecado y volverse a Dios en fe. Ahora, tanto el arrepentimiento como la fe están ligados. ¿Por qué están ligados? Porque una persona tiene que tener arrepentimiento, confesar sus pecados delante de Jesucristo y creer en Jesucristo. Cuando esta persona confiesa sus pecados en Jesucristo, tiene un arrepentimiento, se convierte, se vuelve a Dios en fe, entonces se efectúa el bautismo en agua.
Este era el bautismo que estaba predicando Juan el Bautista. El bautismo de Juan el Bautista consistía en limpieza, en purificación. Consistía en que todas las personas que venían a su bautismo debían creer en aquel que había de venir, es decir, en Jesucristo. Por eso, amados hermanos, aquí entra lo que es la fe. Todas las personas que creyeran en aquel que había de venir, el cual Juan el Bautista estaba predicando acerca de él, la gente tenía que, antes de ser bautizada en agua, tenía que creer primeramente, volverse a Dios en fe, confesar sus pecados ante el Señor, arrepentirse, teniendo la claridad absoluta de dar la espalda al pecado completamente, apartarse radicalmente del pecado y vivir una nueva vida. Así que, amados hermanos, dice, arrepentió porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz de que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, endereza sus sendas. Versículo 4. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salían a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor de Jordán. Todos los que vivían alrededor de Jordán, todos los de Jerusalén y todos los de Judea venían al bautismo efectuado por Juan para que ellos creyeran en aquellos que habían de venir, en aquel que había de venir, el cual es Jesucristo. Entonces, para una persona ser bautizada debe creer en Cristo Jesús, como le vengo diciendo, debe tener un arrepentimiento, debe tener una conversión, amados hermanos. Sigue diciendo la palabra del Señor, y eran, versículo 6, y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Mire que aquí se está hablando de arrepentimiento, aquí se está hablando de conversión, aquí está hablando de volverse a Dios, aquí está hablando de creer en aquel el cual Juan el Bautista estaba anunciando. ¿En quién? En Jesucristo. En Jesucristo. Dice, confesando sus pecados. Versículo 7. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, él les decía, generación de víboras, ¿quién enseñó de huir de la ira venidera? Hacer frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, el bautismo en agua efectuado por Juan es para arrepentimiento. Pero ellos debían creer en aquel que estaba anunciando Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba predicando acerca del reino de los cielos. Juan el Bautista estaba predicando acerca de aquel que había de venir. Juan el Bautista estaba diciendo que ellos debían creer en Jesucristo, arrepentirse, confesar sus pecados y ser introducidos en el agua para arrepentimiento. Amados hermanos, aquí estamos hablando del bautismo en agua. Ahora, si nosotros nos vamos al libro de Juan, capítulo 3, 23. Libro de Juan, capítulo 3, 23. Vamos a ver qué nos dice el libro de Juan allá. Libro de Juan, capítulo 3, 23. A medida que vamos profundizándonos en este tema, nos vamos a dar cuenta, amados hermanos, acerca de la realidad de lo que es el bautismo. Juan capítulo 3, versículo 23. Mira lo que dice. Juan bautizaba también en Enot, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido encarcelado.
Entonces vemos, amados hermanos, si leemos desde el versículo 22, dice: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea. Estaba Jesucristo con sus discípulos en la tierra de Judea. Pero ¿qué estaban haciendo ahí? Miren lo que estaban haciendo. Y estuvo allí con ellos en la tierra de Judea y bautizaba. Dice que, ¿quién bautizaba? El Señor bautizaba, juntamente con sus discípulos, bautizaba en la tierra de Judea. Parece ser que estaba cerca de Jericó, en el río Jordán. Mientras que Juan el Bautista estaba predicando una serranía allá en Enó, cerca de Sitín. Enó literalmente significa fuentes, o sea que había muchas aguas allá, una serranía con muchas aguas estaba allá bautizando. Entonces vemos aquí, Jesús está en Judea, cerca de Jericó, está fluyente del río Jordán y está bautizando con sus discípulos allá. Juan está bautizando aquí en una serranía en Enot, cerca de Sitín. ¿Y qué pasa? Que vienen a Juan, los discípulos de Juan vienen a él. ¿Por qué? Había una disputa entre los discípulos, una discusión entre los discípulos de Juan el Bautista y los judíos acerca de la purificación. Cuando aquí se está refiriendo acerca de la purificación, se está refiriendo al bautismo en agua, que simboliza limpieza. Amados hermanos, se está refiriendo a bautismo en agua. Había una discusión acerca de los discípulos de Juan con los judíos. Miren lo que dice. Versículo 23. Juan bautizaba también en junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, que significa maestro, mira que el que está contigo al otro lado de Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Entonces los discípulos de Juan el Bautista vienen y le dicen: mira que aquel en que cual tú diste testimonio de aquel lado de Jordán, ahora está bautizando y todos vienen a él. Parece ser que ya la gente no acudía al bautismo de Juan, sino que ahora acudía al bautismo del Señor Jesús con sus discípulos allá. Quiere decir que el número de masa de gente era la población, toda la mayoría de las personas estaban agolpándose a ir a donde estaba Jesús y sus discípulos para ser bautizados. Y ya, en el caso de acá de Juan, ya la gente no venía mucho al bautismo de Juan. Pero quiero decirle que no hay ninguna diferencia porque era el mismo bautismo. Ambos bautismos son en agua, o sea, Jesús estaba bautizando en agua, Juan estaba bautizando en agua. Ya. Y ambos bautismos representan de que primero tiene que haber, para una persona ser bautizada en agua, tiene que creer en Jesucristo. Los discípulos bautizaban allá, Jesús bautizaba, pero todos los que eran bautizados debían creer en Él. Aquí se efectúa lo que es la fe. Entonces, debían creer en Él, debían tener un arrepentimiento, debían tener una conversión, volverse a Él, a Dios en fe, para poder ser bautizados. Lo mismo en Juan también. La única diferencia que ahora la gente se agolpeaba más para ir al bautismo efectuado por Jesús y sus discípulos, que por venir al bautismo de Juan, porque ya estaba culminando el ministerio de Juan. Por eso Juan dice esto. Miren lo que dice. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Aquí pues este es mi gozo, está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Y aquí estaba combinando el ministerio de Juan, pero ambos ministerios en el mismo momento estaban activos, tanto el ministerio de Jesús como el ministerio de Juan, ambos estaban bautizando con el mismo bautismo, y el mismo bautismo era de creer en Jesucristo. Hablando del bautismo en agua, amados hermanos. Ahora, vámonos, amados hermanos, al libro de
Juan, bueno, ya se lo leímos, 3:25, capítulo 3, 25 al 26, ya estuvimos estudiando ese tema. Vámonos al libro de Hechos, capítulo 13, 24. Libro de los Hechos, capítulo 13, 24. Miren lo que dice la palabra de Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 24. Antes de su venida, predicó Juan el Bautista de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿Quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras de mí uno que no soy digno de desatar el calzado de los pies. Antes de que Cristo viniera, Juan bautizaba con bautismo de arrepentimiento, pero bautizaba con bautismo de arrepentimiento, pero debían creer en aquel que había de venir, el cual él estaba anunciando que él no era digno de desatar el calzado de sus sandalias, que debían creer en el que había de venir, que debían creer en el Mesías, que debían creer en Jesucristo, que debían creer en el unigénito Hijo de Dios. Debían creer, tener un arrepentimiento, una conversión y ser bautizados en agua, amados hermanos. Ahora, si nos vamos al libro de los Hechos 19:4, vamos a leer el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 4. Mira lo que dice en el libro de los Hechos. Pablo en Éfeso tiene como tópico. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice: aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos. Quiero decirle que el apóstol Pablo, después de recorrer varias regiones, viene a Éfeso. Cuando está en Éfeso se encuentra a ciertos discípulos. Pero mire, estos discípulos, hallando a ciertos discípulos, no especifica ni aclara de quién eran discípulos. Simple dice, hallando ciertos discípulos. Estos discípulos decidieron seguir al apóstol Pablo, como le vengo diciendo. Por eso dice, hallando ciertos discípulos. Aquí no está diciendo de quién eran discípulos, si eran discípulos de Jesucristo, si eran discípulos de Juan. Lo que dice la Escritura es que halló a ciertos discípulos. ¿Qué estaban haciendo? Tal vez estaban anunciando acerca de, hablando algún tema. Y al escuchar al apóstol Pablo predicando, ellos se acercaron. Bendito sea el nombre del Señor. Total es que hay una conversación. Hay una conversación que lleva al apóstol Pablo a hacerle una pregunta a ellos. ¿Y cuál es la pregunta que le hace? Miren la pregunta que le hace. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Le está diciendo el apóstol Pablo, le está diciendo a ellos, ¿recibiste al Espíritu Santo cuando creíste? Lo que da a entender de que hubo una conversación antes que llevó al apóstol Pablo a hacerle una pregunta, porque para uno hacer una pregunta tiene que haber, uno no va a llegar a hacer una pregunta de la nada, sin haber entablado una conversación con esa otra persona. O sea, hubo una conversación en la cual el apóstol Pablo tuvo que hacerle esta pregunta a ellos. Y le dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Mira lo que dicen ellos. Ni siquiera hemos oído hablar si hay Espíritu Santo. Lo que denota y aclara que estos discípulos no tenían claro acerca de quién era Jesús. No tenían conocimiento, entendimiento claro acerca de quién era Jesús. Ni tampoco habían tenido una conversión completa. Entonces, es lo que da a entender aquí, amados hermanos. Ellos no tenían, dicen, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo, lo que da y pone en claro que ellos
habían sido bautizados en el bautismo de Juan, pero no sabían quién era Jesús, ni tampoco habían oído hablar acerca del Espíritu Santo. No estuvieron presentes en el momento de que Jesús, cuando fue bautizado, dice que descendió, se abrieron los cielos y descendió a él el Espíritu Santo en forma corporal de paloma, o sea, en forma física palpable, que todos los que estaban ahí pudieron verla. Bendito sea el nombre del Señor. Pudieron ver al Espíritu Santo en forma corporal de paloma que descendió sobre Jesús. Y cuando habla de forma corporal está hablando física, visible, que se puede ver. Entonces ellos, como ellos eran discípulos de Juan, ellos se bautizaron, ellos seguían a Juan. Ellos fueron bautizados en el bautismo de Juan. Pero ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿será que ellos fueron bautizados y decidieron seguir a Juan? Porque hay muchas personas que son bautizadas, pero no sé si ahora que se convierten completamente en discípulos de Jesucristo. Hay muchas personas que son bautizadas, pero cuántos errores y barrazadas no hacen en la vida. Hay muchas personas que son bautizadas, pero se apartan del Evangelio. Ellos fueron bautizados, pero no lograron tener un conocimiento pleno acerca de Jesucristo ni acerca del Espíritu Santo, y no habían tenido una conversión completa, porque la base fundamental de que todo aquel que había sido bautizado en agua debía haber creído primeramente en Jesucristo, y a lo que él creía en Jesucristo se arrepentía, confesaba su pecado, automáticamente recibía el Espíritu Santo. Pero quiero decirle que en el bautismo en agua, ellos se bautizaban en el bautismo de Juan y debían creer, tener un arrepentimiento y una conversión. Pero vamos, hermanos, que el apóstol Pablo les pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando? Dice, cuando creíste. Una de las bases fundamentales de que el creyente es cristiano de verdad es cuando recibe el Espíritu Santo. Porque demuestra que ha creído en Jesucristo, que ha tenido un arrepentimiento y ha tenido una conversión. Cuando una persona no ha recibido el Espíritu Santo hay peligro. ¿Y cuál es el peligro? Que no ha creído verdaderamente en Cristo Jesús, no ha tenido un arrepentimiento y no ha tenido una conversión. Entonces dice, aquí está actuando la fe. El Espíritu Santo se derrama, o sea, se recibe en la vida del creyente, recibe la salvación cuando cree en Jesucristo, tiene un arrepentimiento, confiesa sus pecados y se vuelve de corazón a Dios. Es la base fundamental de que la persona ha sido introducida con Cristo Jesús en su muerte y su resurrección. Pero quien introduce al cristiano en el cuerpo de Cristo y lo identifica en su muerte y su resurrección es el Espíritu Santo. Está diciendo la palabra del Señor, amados hermanos, dice, versículo 3, entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? En este pasaje el apóstol Pablo no les está diciendo a ellos en qué nombre fuiste bautizado. Aquí en ninguna parte dice en qué nombre fuiste bautizado. Es más, si usted tiene la Biblia en su casa, los que vean este estudio pueden leerlo en el capítulo 19 del libro de los Hechos y leer versículo 3. Y se va a dar cuenta que ahí no le pregunta el apóstol Pablo a los discípulos que se habían bautizado con el bautismo de Juan, en qué nombre se habían bautizado. Ellos no le están preguntando en qué nombre. Él no les preguntó en qué nombre se habían bautizado. Él lo que les está diciendo es, ¿en qué pues fuiste bautizado? Porque habían dos bautismos activos. El bautismo de Juan y el bautismo de Jesús fue actuado con los discípulos. Entonces el apóstol Pablo tenía que preguntarle a ellos. ¿Por qué?
Porque todos los que fueron bautizados en agua por Juan no habían recibido el Espíritu Santo. No lo habían recibido. Pero todos los que fueron bautizados en el bautismo de Jesucristo y de los apóstoles recibían el Espíritu Santo, amados hermanos. Lo que cercioraba la salvación de estas personas. Entonces había una diferencia en el bautismo de Juan para arrepentimiento y que creyeran en aquel que había de venir, en Jesucristo, pero los que se bautizaban no recibían el Espíritu Santo, porque ahora el bautismo se debía identificar con Cristo Jesús. Ahora todos los cristianos se debían identificar con Cristo Jesús, porque creyendo en Él era que iban a recibir el Espíritu Santo. Después de que se efectuaba el bautismo, o antes, podía ser antes del bautismo en agua o después del bautismo en agua, recibían el Espíritu Santo. Porque se estaban identificando con Cristo Jesús, el cual iba a morir por la humanidad. Amados hermanos. Entonces dice, ¿en qué pues fuiste bautizado? No está diciendo en qué nombre. Tenemos que entender claramente el contexto de la hermenéutica y entender claramente lo que quiere decir. Ellos dijeron, en el bautismo de Juan, porque había, como le venía diciendo, habían dos ministerios activos, uno que estaba ya menguando y otro que estaba creciendo, que ya la gente agolpaba al bautismo de Jesús y poca gente agolpaba al bautismo de Juan. Pero Juan bautizó en todo Israel al pueblo acerca del bautismo en arrepentimiento, de que creyeran en aquel que había de venir, es decir, en Jesucristo. Jesucristo y sus discípulos bautizaban para que creyeran en Jesucristo, se arrepintieran, convirtieran, fueran bautizados y recibieran el Espíritu Santo mediante la fe en Jesucristo. Entonces, amados hermanos, tenemos que tener claro sobre este tema. Habían dos ministerios activos por eso el apóstol Pablo hace esa pregunta, porque el apóstol Pablo tenía conocimiento que unos fueron bautizados por Jesús y los discípulos, y otros fueron bautizados por Juan. Y él tenía que tener claro con qué bautismo era que habían sido bautizados estos discípulos. Entonces, como ellos no tenían conocimiento acerca de quién era el Espíritu Santo, denota que no tenían un entendimiento completo acerca de quién era Jesús, ni el Espíritu Santo, ni tampoco habían tenido una convicción sincera, completa delante del Señor. Habían sido bautizados, pero no habían sido convertidos, no tenían un arrepentimiento o una conversión completa. Por eso dice esto aquí en el libro de los Hechos, amados hermanos. Entonces dice en el bautismo de Juan, dijo Pablo, Juan bautizó el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. O sea, era necesario que ellos se bautizaran para identificarse con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el bautismo de Juan fue un bautismo de arrepentimiento, de limpieza, de purificación, porque aunque sea un mismo bautismo en agua, ahora cuando Jesús se bautiza, pero él no necesitaba arrepentirse, porque en él no había pecado, lo que denotaba. Por eso él dice, deja que se cumpla toda justicia. Juan le dijo, tú has venido para que te bautice, yo soy el que debo ser bautizado por ti. Eso le dijo, deja que se cumpla toda justicia, diciendo de que ahora Jesús se iba a identificar con los pecadores y se iba a entregar por los pecadores y iba a dar de su rectitud perfecta a todos aquellos que creyeran y se identifiquen con él. Entonces, como viene ahora Cristo Jesús, viene ahora un bautismo que tiene una diferencia. El cristiano debe identificarse ahora con Cristo Jesús, en su muerte y resurrección, creer en él, bautizarse en agua y recibir el Espíritu Santo para salvación. Esto es lo que da a entender aquí, amados hermanos. Aquí no tiene que ver el nombre, ni tiene que ver, es que tiene que ver con identificarse con Cristo Jesús. El bautismo
tiene que ver con identificarse con Cristo Jesús y creer en Jesucristo. Porque en sí el bautismo en agua no salva, el bautismo en agua no salva. Bendito sea el nombre del Señor. Dice diciendo, cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban, y eran por todos uno 12 hombres, eran 12 hombres. Entonces, amados hermanos, ¿por qué ellos reciben el Espíritu Santo? Miren que el apóstol Pablo no les enseña a ellos de cómo deben recibir el Espíritu Santo, no. El apóstol Pablo le habla acerca de Jesús, le habla acerca de creer en Jesús, le habla de que Él fue el que murió en la cruz del Calvario, le habla de que Él resucitó. Y entonces ellos escuchan la predicación de Juan el Bautista, creen de verdad de corazón en Jesucristo, son bautizados en agua, se arrepienten de sus pecados, son bautizados en agua para identificarse ahora con Cristo en su muerte y su resurrección. Juan ora por ellos y reciben ahora el bautismo del Señor, el bautismo en el Espíritu. Ese es el que salva. Que ese es el que estaremos viendo más adelante, amados hermanos. Estamos viendo el bautismo en agua, no me quiero adelantar acerca de este bautismo. Entonces, el bautismo en agua es necesario que se haga. Todas las congregaciones deben, todos los que creen en Jesucristo, bautizarlos. Es un requisito que se ha adoptado y que el Señor ha dejado para que se efectúe y para que todos aquellos que crean en Él y se arrepienten y confiesen sus pecados sean bautizados y reciban el Espíritu Santo. Puede ser que lo reciban antes del bautismo, como puede ser que lo reciban después del bautismo. Pero es necesario que el cristiano reciba al Espíritu Santo. Reciba al Espíritu Santo, amados hermanos. Amados hermanos, vamos a leer acerca de tuvimos el primer punto, bautismo de arrepentimiento. Todo lo que vimos anteriormente es bautismo sobre el arrepentimiento, es el primer punto. El segundo punto es, Cristo se somete al bautismo. Mateo 3:13, vamos a leer Mateo capítulo 3:13. Mateo 3:13. Miren lo que dice, amados hermanos. 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así se conviene que se cumpla toda justicia. Entonces le dejó Jesús. Después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. En forma física. Y todos los que estaban ahí vieron que el Espíritu Santo descendía sobre Jesús en forma corporal de paloma. Amados hermanos, visible, que se podía ver, visible, de forma física, que se podía ver, de forma visible, vino y se posó sobre el Señor. Así que, amados hermanos, y los cielos se abren y una voz dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Lo que pasa es que estos son cosas que no entienden los que tienen la mente entenebrecida, los que no están enfrascados en sus intereses económicos y enfrascados en no llevar a la gente a la salvación y enfrascados en sus fundadores y lo que han dicho sus fundadores. Porque yo le quiero decir una cosa, que nosotros los cristianos, que creemos que en un Dios trino, no, nuestro fundamento es Jesucristo. Nuestro fundamento no es nuestro fundamento no es William José Seymour. Nuestro fundamento es Jesucristo y su palabra.
Su palabra nos habla claramente. Fue bautizado Jesucristo, forma física, visible. El Espíritu Santo desciende de forma corporal sobre Jesús, forma visible, física. Todos los que estaban ahí lo vieron descender en forma corporal de paloma y escucharon una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. La prueba contundente de la deidad de Dios, amados hermanos. Así que, amados hermanos, ahí vimos, amados hermanos, que Jesucristo se bautiza. Viene el bautismo de Juan en el Jordán y Juan le dice: tú vienes que te bautice, pero yo necesito ser bautizado por ti. Eso le dijo Juan: deja que se cumpla toda justicia. Juan bautiza a Jesús. Ahora, pero la Biblia no registra si Juan se bautizó. Pero esto no censura que Juan, porque no haya sido bautizado, se haya perdido o no tenga la salvación. Si es salvo, amados hermanos, porque quiero decirle que el bautismo de Juan hace un cierre de la era del Antiguo Testamento y ahora viene una nueva era en el bautismo con Cristo Jesús. El bautismo de Juan termina ahí y ahora viene un bautismo en el cual los creyentes se van a identificar con Cristo Jesús, desde Cristo Jesús hacia acá adelante, amados hermanos. Entonces, el Señor identificándose con los pecadores, ni dando a entender que se había de entregar por los pecadores y que iba a dar de su rectitud perfecta a todos aquellos que crean en Él y se arrepientan y se conviertan y sean bautizados en agua. Amados hermanos, este es el tema sobre el bautismo en agua. Vamos a leer el libro de Lucas capítulo 3, 21. Libro de Lucas capítulo 3, 21. Lucas capítulo 3, 21. Libro de Lucas capítulo 3, 21. Es lo que dice, amados hermanos. Dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Cuando todo el pueblo venía al bautismo de Juan, también Jesús vino y fue bautizado por Juan. Dice: y orando, dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, dice que Jesús estaba orando, el cielo se abrió. Cuando Jesús está orando, el cielo se abre. Escuche bien. Jesús estaba orando, ahí dice que estaba orando, dice la palabra del Señor. No estaba perdiendo el tiempo, estaba orando. Dice: y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal. Oye bien, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora yo le hago una pregunta. Jesús es bautizado, todos los del pueblo vienen al bautismo de Juan, Jesús viene y se bautiza en el bautismo de Juan, Jesús ora, y cuando ora se abre el cielo. Escuche bien, Jesús está orando, se abre el cielo y desciende sobre Jesús el Espíritu Santo desciende en forma corporal de paloma, en una forma visible, física, que todos los que estuvieron allí la vieron, todos los que estuvieron ahí vieron al Espíritu Santo en forma corporal de paloma descender sobre Jesús y vieron los cielos abrirse y escucharon la voz: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Amados hermanos, no hay que dejarse engañar, amados hermanos. Este es uno de los capítulos que habla claramente acerca de la deidad de Dios. Es el capítulo que habla acerca de la deidad de Dios, amados hermanos. Dios no es un Dios de orden, Dios no es un Dios de desorden, es un Dios de orden, amados hermanos. Dios nos está mostrando claramente el Hijo
el Espíritu Santo que desciende sobre Jesús en forma corporal de paloma y una voz del cielo, el Padre que dice, este es mi Hijo amado. Pero Jesús está orando. Entonces, amados hermanos, tenemos que tener claro acerca del concepto de la creencia que nosotros tenemos, la doctrina de un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No me refiero a Trinidad, porque el concepto Trinidad está en género femenino. Ni tampoco me identifico y digo soy de la Trinidad, porque ahí hace falta una partecita que dice Santísima Trinidad, que tiene que ver con los católicos, sus creencias idólatras. Lo que nosotros podemos decir es que creemos en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amados hermanos, porque tampoco la palabra Trinidad es bíblica. La Biblia habla de que tres dan testimonio: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dando a entender un Dios trino que complementa una unidad. Así como el cuerpo es muchos miembros, pero es uno solo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una unidad, uno solo. Así que, amados hermanos, estos dos, como les digo, esto solamente lo entienden lo que Dios le ha revelado y que le da este conocimiento y este entendimiento. Estamos hablando acerca del bautismo, amados hermanos, en agua. El bautismo en agua. Si nosotros nos vamos al libro de Juan, capítulo 3, 22 al 29, miren lo que dice. Juan, libro de Juan, capítulo 3, versículo 22 al 29. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba a Juan. Juan bautizaba también en junto a Silén, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados porque Juan no había sido encarcelado. Bueno, ya ese versículo ya lo explicamos, amados hermanos. Así que, amados hermanos, el bautismo fue adoptado por Cristo. Y como venimos diciendo, el Señor se sometió también al bautismo. El siguiente punto, amados hermanos, que viene siendo el cuarto punto, es una ordenanza de Jesucristo para la iglesia, el bautismo en agua. Vamos a leer el libro de Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20. Mateo capítulo 28, y leemos el 19 y el 20. Mira lo que dice. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarde todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la fórmula bautismal, amados hermanos. Y yo quiero decirles que las palabras de Jesús son mayores que las de los apóstoles. Aquí Jesús directamente le está diciendo, mire, en la primera, en el Marcos, le habla, amados hermanos, mire, aquí dice la gran comisión. Vamos a leerlo del versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Dice que ¿dónde estaban? Estaban en el monte donde Jesús le había ordenado. ¿Qué monte es? El monte de los olivos, amados hermanos. Porque era uno de los montes en los cuales Jesucristo pasaba más tiempo con los discípulos. Entonces aquí hablamos de la gran comisión. Entonces estamos hablando después de que Jesús resucitó de entre los muertos. Se aparece más de 40 veces a los discípulos y una de estas dice que estaban los 11 y se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado.
Puede ser, amados hermanos, el monte del Semaní, no sabemos exactamente, pero puede ser monte del Olivo, puede ser monte del Semaní. Dice, al monte donde Jesús le había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Mire que aún los discípulos tenían incredulidad. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos. ¿Quién lo dijo? Jesucristo. Olvídese de ese cuento que las escrituras vinieron y le quitaron esa parte y le añadieron otra. Olvídese de eso. Déjese de cuento barato. Déjese de cuento barato. Déjese de cuento barato porque sencillamente yo puedo decir, también manipularon las escrituras allá y dijeron que se haga en el nombre de Jesús, pero allá lo que está dando a entender la identificación del cristiano con Cristo Jesús ahora, porque el bautismo de Juan era para que creyeran, pero el bautismo ahora en Jesús es para que los cristianos se identifiquen con Él en su muerte y resurrección. Así que, amados hermanos, todo cristiano debe identificarse con Cristo Jesús y creer en Jesucristo. Y arrepentirse y convertirse para ser bautizado en las aguas y recibir el don del Espíritu Santo. Recibir al Espíritu Santo, amados hermanos. Entonces, déjese de ese cuentico que no sé qué, que la escritura la manipularon y le añadieron ahí los versículos. Déjese de eso. Lo que escrito está. Lo que escrito está y Jesús lo dijo. Vayan y hagan discípulos. Ahora, déjese de ese cuentico que dice que no, que esos son títulos. Si nosotros vemos todos los nombres que se habla acerca de Dios son títulos de su carácter. Amados hermanos, todos los nombres que dicen acerca de Dios, todos los nombres, Elohim, Jehová, todos son títulos que muestran el carácter de Dios. Dios se le aparece a Agar en el desierto y Agar puso el nombre, el pozo del viviente que me ve. Son títulos que muestran el carácter de Dios, amados hermanos. Entonces, ¿cómo me explica donde dice, bueno, Jesús es el nombre dado para que todos crean, para salvación y vida eterna? Entonces, ¿cómo me explica que el Señor dice que pondrá, dice que tiene un nombre que ninguno sabe sino Él? Eso lo dice en el libro de Apocalipsis. Aquí, amados hermanos, el bautismo en agua no salva. Es un requisito, sí, pero lo que salva es la fe en Cristo Jesús, que esa persona crea, se identifica con Cristo, crea que Él murió, que Él vino a este mundo, murió, fue crucificado, resucitó. Crea, se arrepienta, se convierta, deje radicalmente el pecado a un lado, se aparte de todo el mal y se vuelva a Dios de corazón y viva en fe en Cristo Jesús, creyendo en Él, creyendo en su nombre. Así que, amados hermanos, hay que entender claramente sobre este tema del bautismo en agua. Y a medida que nos vamos a profundizar más en este tema, nos vamos a dar cuenta que el bautismo en agua no salva. Bendito sea el nombre del Señor. Quien perdona al hombre de pecado es Jesucristo. Porque le voy a decir que las aguas no salvaron a Noé y a Moisés, a Noé y a su familia, perdón. Las aguas no salvaron a Noé y a su familia, no, sino que ellos fueron librados de las aguas y introducidos dentro del arca que representa a Jesucristo. Entonces, ¿qué quiere decir el bautismo? Es importante que el cristiano entre a las aguas y salga de las aguas. Escúcheme bien. Es importante que el cristiano que cree en Cristo Jesús entre a las aguas, salga de las aguas y sea introducido en el cuerpo de Cristo Jesús. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Estos son términos bastante profundos. Entonces, Moisés fue librado de las aguas que representan juicio. Escúcheme bien, en aquel contexto bíblico, representan las aguas, ya representan juicio. Dios saca a Noé y a su familia de las aguas que habían de venir, que representan juicio, y lo introduce dentro del arca que representa a Cristo Jesús. Ya, que representa a Cristo Jesús. Fue salvo, sacado
de las aguas. Ahora en Cristo Jesús, en las aguas, el bautismo en agua representa que usted en Cristo Jesús cree en Cristo Jesús, que Él es el Salvador, que Él vino, murió, fue crucificado y resucitó, y que nos libertó del pecado, que nos redimió y que nos hizo justos delante del Señor. Entonces usted es introducido dentro del agua, por eso sumerge en el agua al creyente, se sumerge, pero tiene que tener un arrepentimiento antes. Se sumerge en el agua, se saca del agua, y a lo que se saca del agua es introducido en el cuerpo de Cristo. Pero quien hace la obra y el trabajo de introducirlo a Él dentro del cuerpo de Cristo es el Espíritu Santo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Sí me está entendiendo, amados hermanos? ¿Qué representa el bautismo? Y ese tema que le estoy hablando sobre Noé, eso lo vamos a ver más adelante. Pero le estoy dando un abreboca de lo que es esto, amados hermanos. Un abreboca de lo que es el bautismo en agua y qué representa. ¿Qué representa? Pero el bautismo en agua no. Nuevamente le digo, el bautismo en agua no salva. Si es necesario que todos los que crean en Cristo Jesús se arrepientan, se conviertan y hayan tomado la decisión de dar la espalda al pecado y volverse a Dios en fe, creyendo en Cristo Jesús, sean metidos en las aguas, sacados de las aguas e introducidos por el Espíritu Santo, que es que va a hacer trabajo en el cuerpo de Cristo. Porque ya se está identificando con Cristo Jesús en su muerte y su resurrección. Ahora el Espíritu Santo va a hacer la obra en crear en él una nueva criatura. Amados hermanos, quiero decirle que el día de mañana estaremos continuando con el estudio del agua. Vamos a dejarlo hasta ahí, amados hermanos, porque este es un tema bastante larguito. Ese es el tema del bautismo en agua. Ya hablamos sobre lo